y ahora se va a incorporar a la mesa de la redacción abierta un sociólogo brillantísimo, sin duda muy conocido por todos ustedes, un gran amigo de esta casa, de Intereconomía Televisión, Amando de Miguel, que además es el culpable, junto a Gonzalo Altozano, de que yo me leyese el Quijote. Amando, muy bienvenido. Gracias. Bueno, algo que está sucediendo en esta pre-campaña electoral, realmente ya es una campaña electoral, aunque no sea de manera oficial, llevamos ya semanas con un bombardeo incesante por parte de todos los partidos políticos, que nos recuerda, en cierto modo, a lo que ocurrió hace 3 años en Estados Unidos, en otoño de 2016, cuando, contra todo pronóstico, Donald Trump se impuso a Hillary Clinton. El aparato del Partido Republicano pedía que no apoyasen a Donald Trump. Esto es algo increíble. Y el 99% de los medios de comunicación de las cabeceras norteamericanas decían que cómo vamos a votar al loco este, a este rubio lenguaraz, que había que votar a Hillary Clinton. Todas las encuestas, por supuesto, otorgaban la victoria de esas presidenciales a Clinton. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Aquella madrugada española de noviembre, pues que ganó Donald Trump. ¿Qué está pasando? Los sociólogos, los señores que realizan las encuestas, ¿qué está sucediendo? Que hay algo que o que no se enteran o que deliberadamente la están dejando fuera. Vamos a ver, hay muchos factores nuevos en esto de las encuestas. Primero, ya tenemos una generación de entrevistados que fueron entrevistados en el pasado, que recuerdan las encuestas del pasado, ya no son inocentes y juegan a engañar. No por el afán de distorsionar, sino por una cosa divertida. Es decir, yo a este le voy a decir lo que voy a votar. Y luego hay una cosa más real, porque esto es un poco juego. Y es que en estas elecciones en España se ha visto una cosa nueva e impensada. Porque hasta ahora cada uno votaba a los suyos. Y estaba muy determinado entonces lo que iba a votar. Hicieran lo que hicieran los suyos, los votaban. Porque era un voto fijo, digamos, ¿no? Y ahora no, hay un voto más civilizado, por de todo, que es, voy a esperar hasta el final, a ver qué me dicen unos y otros. Yo todavía no lo he decidido, o no digo que lo he decidido. Por lo tanto, las encuestas ahora dan un porcentaje de indecisos, por cierto, que se lo ocultan cuando publican las encuestas. Porque vamos a ver, esos porcentajes de voto que nos dicen a cada partido, de que es del total que dicen lo que van a votar, claro, lógicamente, ¿no? Porque suma 100%. Pero es que el partido más votado es el de que no es explícito el partido al que van a votar, porque está oculto, o indeciso, o mentiroso, de tal manera que ahora esa intención de voto es más fluida. Y hay que esperar incluso al momento del escrutinio, no del escrutinio, de las urnas, de los comicios, hay que esperar ese momento para que mucha gente decida una papeleta u otra. Tradicionalmente se dice, los sociólogos así lo apuntan, que hasta 2 semanas antes de las elecciones no vamos a tener unas predicciones más o menos fiables. Pero es que yo, insisto, volvemos atrás. ¿Qué ocurrió en las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía? El 2 de diciembre se celebraron esas elecciones y las encuestas que estaba dando el CIS y otros sociólogos, GAT3, Copia, para otros grandes periódicos, ninguno, de verdad, ninguno daba a Vox, sacó 12 escaños. 1 o 2 daban, 1, 2, sí, 3. sacó 12, sí. Pues porque ahí estaba un voto oculto. A Vox le va a favorecer ese voto oculto, porque muchos dicen, los míos son el PP o los míos son los socialistas. Sí, pero ya no se va a votar a los de uno, a lo mejor se va a votar racionalmente a los que uno considera que vale la pena votar. Es un voto más fluido, digamos, menos fijo. Y por eso las encuestas, pues hasta el último momento. El ideal sería hacer una encuesta el día antes, pero aún así habría muchos que mienten. Eso lo descubrieron los israelitas. En fin, les llamamos israelitas porque... ¿Por qué se le llama israelita, Amando? Pues porque fueron los primeros que hicieron las encuestas a pie de urna. Y esas son las más fiables siempre. Teóricamente, pero a ellos les fallaron. Y entonces descubrieron ese fenómeno en Israel. A mí me lo contó el embajador que hubo aquí. Me dijo, no, es que nos hemos dado cuenta que a pie de urna, después de votar, nos dicen una cosa distinta a lo que han votado, que es el colmo.
¿Por qué nos engañan? Por una cosa de juego, porque les divierte. Eso es nuevo. En España, además, como sabes, hay una norma que no se puede hacer encuestas la última semana de campaña, lo cual es una monstruosidad, como tantas otras que tenemos en España. Nadie sabe de dónde viene esa norma, pero todo el mundo la respeta. ¿Pero por qué? Si lo más interesante sería el día anterior. Lo que pasa es que, vamos a ver, las encuestas pugnan por adivinar lo que va a pasar. Y eso, en el fondo, es lo menos interesante, fíjate. Lo más interesante sería que las encuestas nos dijeran por qué votan a unos u otros. O sea, el razonamiento que hay por dentro en las mentes. Eso no nos lo dicen nunca, es una lástima. Amando, Fernando Sánchez Dragó yo creo que ha sido entre optimista y muy optimista ayer en ese acto de presentación del libro de España Vertebrada, esas conversaciones con Santiago Abascal. Decía que Vox entre 60 y 90 escaños, pero si de verdad acudimos y atendemos a todo lo que está sucediendo fuera, de manera paralela a las encuestas, esos actos multitudinarios, ayer hablaba Dragó de 700 personas en el Hotel Intercontinental, y gente fuera sin poder entrar. Sí, yo estuve allá, aquello era espectacular. Vamos, el otro día en Logroño, los actos que ha celebrado en otras ciudades españolas, siempre llenando el aforo, cientos de personas sin poder entrar. ¿Cómo están despidiendo a Abascal de las plazas de toro? No es lo mismo, ¿eh? Eso, claro, por eso son los tuyos siempre. No, claro. ¿Eso de qué manera se traduce luego en voto? Porque él ha dicho entre 60 y 90, y yo creo que es un resultado casi impensable. La segunda posición después del Partido Socialista como partido más votado. No es impensable. Yo ya tengo escrito que por lo menos va a sacar un 20% de votos Vox. Por lo menos. O sea que si llega al 25 estamos hablando de que 1 de cada 4 españoles que ha ido a votar se ha decantado por Abascal. Sí. O sea que tú Amando, también lo colocas cada 5. En la segunda posición. No Hombre, sé. con más del 20% después del PSOE. Pues por ahí andará, al 20% calculo yo. Si saca menos, entonces es que ha funcionado esta campaña del voto útil, que es francamente inmoral, pero es una campaña para disuadir a mucha gente. Yo lo he llamado, Amando, y que no se me enfade nadie, pero es un término que vengo empleando durante semanas, periodismo asustaviejas. Y los políticos, señor Casado, que le conviene en este caso, ¿no? Porque tiene 3 cabeceras, El Mundo, el ABC y La Razón, haciendo esta campaña permanente del voto útil, es inmoral, metiendo miedo. Digo yo que si el señor Casado quiere llegar a la Moncloa, lo más lógico y práctico sería tratar de seducir al votante con tus ideas, cuáles son tus propuestas, y ya la gente en casa, pues, verá de los partidos que se presentan a las elecciones cuál es el que mejor le puede representar. Sobre todo porque si sigues con esa teoría del voto útil, ¿qué ocurre en un momento en el que en una provincia, por ejemplo, Vox sacara más votos que el PP, que puede ser perfectamente? Entonces, ¿qué? ¿Habría que aplicar esto al revés? De decir, bueno, pues los que iban a votar al PP, por favor, que voten a Vox. Santiago Abascal ya dijo ayer, pues yo no lo diré. Claro, es una postura mucho más moral. Lo que tiene que hacer un líder, ustedes votenme a mí y voten en conciencia. Pero todo esto complica las encuestas. Por lo tanto, fíjate bien, a mí me extraña una cosa, que con todas estas complicaciones que decimos, las encuestas se parecen mucho. No tendrían que parecerse, porque tienen un error natural todas ellas, ¿no? Sobre todo hay algunas de 1000 entrevistas, y lo dicen, con 1000 entrevistas el error es monumental. Por cierto, que todos dicen el porcentaje con un decimal, con décimas. No tiene sentido hablar de décimas cuando el error estadístico es muy superior, mucho mayor, claro, a varios puntos enteros. Pero bueno, eso es una pequeña cosa. Lo que me llama la atención es que se parezcan tanto, y la única explicación es que las encuestas se copian unas a otras. No lo puedo demostrar, ¿eh? Nos vamos a publicidad y seguimos con Amando de Miguel esta interesante entrevista sobre ese engranaje, ese mundo tan oculto de las encuestas. Decía Amando de Miguel, y con razón, durante la publicidad, que hay pocas expresiones más odiosas que la de, como te decía, fuera de micrófono. Fuera de micrófono. Bueno, pues yo le decía fuera de micrófono que bonitos tirantes, estos de España, a ver si tomo nota y el próximo día vengo con unos y los enseño. Hablamos del voto útil, de esa campaña que los grandes medios de comunicación afines al Partido Popular, ABC, La Razón, El Mundo, están llevando a cabo, nos están bombardeando semana sí, semana también,
sobre las 28 provincias que tienen de 6 escaños a menos, que votar a Vox sería engordar a Podemos y a Sánchez, que votar a Vox es apostar por el Frente Popular. Vamos a ver, Amando, una de las últimas encuestas que se han publicado en España, Diario La Razón, se publicaba este lunes, y me ha llamado mucho la atención lo que comentabas antes de que sorprende que la mayoría de las encuestas se parecen mucho, otras. Es sospechosísimo. Esto puede ser por el hecho de que los grandes partidos también se van pareciendo cada vez más. No, que se hablan entre ellos los que hacen las encuestas, y es humano. Si uno dice una cosa, pues el otro lo copia un poco, ¿no? En la cocina, eso que decimos de la cocina, ¿no? Esta encuesta del diario La Razón otorga al Partido Socialista la victoria entre 109 y 113 escaños. Partido Popular, segunda posición, entre 93 y 96. Ciudadanos, tercera plaza, 56-59. Unidas Podemos, que es como ya hay que denominar ortodoxamente al partido del señor Pablo Iglesias, entre 26 y 28 escaños. Vox, quinta posición, a mí siempre me entra la risa, 23-25 escaños, Amando. Un 10%. Hay que ver mejor los porcentajes de votos, porque los escaños después son parte del juego de cada provincia y todo eso. Lo que pesa verdaderamente es la proporción de votos. Por eso digo, ese 10% será un 20%. Si es menos del 20%, entonces que esta campaña será inmoral, pero ha sido efectiva. A veces las cosas inmorales... La del voto útil. La del voto útil. A veces las cosas inmorales son efectivas. Y si es más del 20%, que yo sospecho que puede ser, es que entonces esta campaña tiene un efecto boomerang. Es decir, que se ha conseguido lo contrario. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque muchos de los que votan a Vox precisamente votaban al PP. Entonces, si votaban al PP es porque dicen, ya no quiero votarte. Entonces, si oyen la cantinela de, no, votadme a mí porque es mejor, esos y los que están en la duda de eso dirán, no, pues voto a Vox. Es decir, se va a producir un efecto boomerang. El efecto boomerang, Amando... El contrario de lo que uno pretende. Los medios de comunicación que van lanzando este tipo de mensajes, los grandes partidos de la misma manera. El votante, claro, en casa dice, bueno, pues voy a hacer lo contrario, porque también Vox, en cierto modo, Amando, no sé si estarás de acuerdo, es una rebelión contra el sistema, contra la hegemonía de los grandes medios. Sí, es un rechazo. Los grandes partidos políticos, el turnismo, la corrupción, ¿no? Sí, es un voto de rechazo. Es de personas que antes votaban, por ejemplo, al PP, o no votaban, porque también se da esto, no hablamos de esto, va a haber una participación muy alta. Muy alta. Porque muchos de los que no votaban, porque veían que todos son iguales y la corrupción y todo esto, bueno, encuentran ahora que hay un partido que no es igual, y puede que Vox reciba esto. Ahora, repito, puede que esta campaña haya sido eficaz, porque desde luego han desplegado todas las baterías de los medios, ¿no? ¿Qué asuntos, Amando, consideras que han sido decisivos para que Vox ocupe la centralidad del tablero político? La centralidad, como se refería siempre Pablo Iglesias cuando surgió Podemos, no es el espacio entre la izquierda y la derecha, sino la centralidad política es que tú marques todas las semanas la agenda política. Sí, en todas las tertulias de televisión estén hablando de tus propuestas, todos como lo de las armas. Todos hablan de Vox. Sí. Eso es. Sí. ¿Qué temas ha logrado Vox tocar? ¿Qué teclas para estar siempre en boca de todos? Pues habla de cosas de sentido común, que todo el mundo habla en las tertulias domésticas y que los partidos no se refieren a ellas, sino que se refieren a otras cosas. Entonces los partidos están a lo suyo, los partidos tradicionales, y Vox recoge pues lo que se plantea la gente, y es muy de sentido común, como digo, es muy sencillo. ¿Vox no es extrema derecha? ¿No tiene nada que ver con la ultraderecha europea? Como dijo ayer, le dijo Dragó, pero no es un partido ultra, no es un partido ultra, como dicen. Y dijo Santiago Abascal, sí, es un partido ultra, es ultra necesario. Jugando un poco con lo de las palabras, ¿no? Pues se parecen algunas cosas, pero en otras no, a los partidos de... En cada país son distintos, son países nuevos, en eso se parece, que son nuevos, ¿no? Y que fenómenos que hemos digerido, como te diría yo, la inmigración desbocada y descontrolada que tenemos ahora extranjeros, pues eso habrá que controlarlo.
el único partido que lo ha dicho es Vox, ¿no? Pero eso lo dice mucha gente en las tertulias domésticas. Sin duda. Igual que con la ideología de género, el feminismo, eso es. La ley contra la violencia de género. Por cierto, Amando, aprovecho que estás aquí, aunque yo lo tenía guionizado. Recuerdo que pronunciaste un discurso en el Congreso de los Diputados, sí. Te invitaron a propósito en el momento en el que se estaba debatiendo esta ley, cuando el señor Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno, sí. El PSOE propuso esta ley, finalmente, desgraciadamente, fue aprobada, y ya dijiste que aquello iba a salir mal, que no era verdad que a partir de entonces menos mujeres iban a morir a manos de sus parejas, y que además dijiste algo que escandalizó allá a la progresía, al mester de progresía, como yo digo, y es que muchos de los que matan a sus mujeres, a sus parejas, son extranjeros. Sí, no se dice nunca. No se dice en las estadísticas, se oculta. Y el argumento que empleaste, y con el que yo no puedo estar más de acuerdo, es que las condiciones, que no por el hecho de ser extranjero, de que un señor venga de Honduras o venga de Camerún, sino por el hecho de que las condiciones en las que migra un señor que se va con una mano delante y otra detrás de su país de origen y llega a España sin trabajo, en unas situaciones muy complicadas, que eso violenta a la persona. Bueno, yo dije más, en favor para probar mi tesis. En una ciudad como Madrid, la violencia de género va a ser escasa, a pesar de tener muchos inmigrantes. Y en la zona de Almería o del Mediterráneo, que tiene también muchos inmigrantes, la violencia de género va a ser alta. Proporción. Proporción siempre, claro. ¿Por qué? Porque los extranjeros que vienen a Madrid normalmente vienen con su familia, con sus amigos, con los del pueblo, vienen integrados. Y en cambio los que están en Almería o en esas zonas de regadío y de recoger fruta y todo eso, vienen solteros que viven en barracones, no viven están desintegrados. Por eso lo que dice Vox ahora, tengamos una inmigración de integrados, ¿no? Que vengan con su familia, que vengan con un contrato de trabajo, que vengan, pero que no vengan en una patera y vengan, recogemos a todos los que viven en una patera. Eso es una barbaridad. No se les hace ningún favor, además, es gente que va a estar desintegrada. Y en fin. Amando, estamos cada vez más cerca, porque Vox ha abierto un debate que no existía, el de la violencia de género, de que esta ley se derogue. La ley contra la violencia de género, por una, por ejemplo, como está proponiendo... Se tendrá que derogar, igual que la memoria histórica. Vamos, el único partido que está en contra de la memoria histórica es Vox, pero es que es de sentido común. Pero ¿cómo se puede decir en una ley que hay una historia verdadera y otra falsa? ¿Cómo se puede hacer homenajes solo a unos y no a otros? Hasta que no hagamos homenajes a los que lucharon en la guerra civil en los dos lados, al mismo tiempo, no habremos terminado la guerra civil ideológicamente, y no la hemos terminado. Porque aquí se hace homenajes a Federico García Lorca, pero no a Ramiro de Maeztu, que murieron... Ambos fueron fusilados. Los dos fueron fusilados más o menos por los mismos días, unos de un bando y otros de otro. ¿Y qué pasa? ¿Solo se glorifica a los de un bando y no los de otro? No puede ser. Bueno, a propósito de Ramiro de Maeztu, vamos a recuperar lo que ha sucedido en Puente Genil, provincia de Córdoba. Unos señores le han quitado el nombre a un colegio, Ramiro de Maeztu. Este señor, además, hablando, si te vas a la letra de la ley de la memoria histórica, se supone que no pueden tener una calle, no se puede hacer homenaje a quien se sublevara con Franco o a quien tuviese un cargo durante el franquismo, pero es que Ramiro de Maeztu fue fusilado a finales de octubre del 36, o sea, llevaba 3 meses la guerra civil. Esto es foto del colegio de Puente Genil, provincia de Córdoba. Tenemos además el titular de ayer que habíamos emitido en la redacción abierta, el titular de un periódico. Ahí está, el Día de Córdoba. El colegio Ramiro de Maeztu de Puente Genil cambia de nombre para cumplir la ley de memoria. Bueno, el titular está mal porque no se hace para cumplir la ley. Esto se quita por revanchismo, por odio, por incultura. Sí, pero está en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es esto, que hay que olvidar a unos y ensalzar a otros, y eso no puede ser. No puede ser. Ramiro de Maeztu fue un gran español y Federico García Lorca también. Los dos influyeron en la literatura. Y probablemente en su día Ramiro de Maeztu más que Federico, porque Federico García Lorca se ha ensalzado después, digamos, ¿no? Ha tenido esa suerte, su espíritu. Y Ramiro de Maeztu ha quedado tapado. Y en su día fue un hombre muy influyente, de la generación del 98. Vamos, fue un hombre cultísimo, escritor de periódicos, además, lo que llamaríamos hoy comentarista.
y en fin, un gran español. Bueno, Ramiro de Maeztu, cuando iba a ser fusilado, le dijo a esos señores: ustedes no saben por qué me matan, pero yo sí sé por qué muero, para que sus hijos sean mejores que vosotros. Esto lo escribió ayer con mucho atino, como siempre, don Quico Méndez Monasterio, a través de las redes sociales, en Twitter. Ahí está, retiran su nombre, que nadie sepa que lo asesinó a la izquierda y que les dijo a sus verdugos: vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Orwell no lo creería. Impresionante, ¿eh? Fue un gran hombre y ha sido injustamente olvidado. No sé, incluso su hermano, Gustavo de Maeztu, que fue un gran pintor, pero como es Maeztu, pues se ha olvidado. Amando, una curiosidad: el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, estudió en el Ramiro de Maeztu de Madrid. Sí, es verdad. Al menos se ha conservado el nombre de Ramiro de Maeztu en un instituto muy prestigioso. Sin duda. La verdad, es uno de los institutos más modélicos que ha habido en España. Donde estudió también, si no me falla la memoria, la reina Leticia. Sí, a mucha gente, porque efectivamente ha sido un instituto de auténtico, en fin, vanguardia en muchos aspectos, hasta en el deportivo, ¿no? Los estudiantes... La cantera del estudiante, el equipo de baloncesto. El estudiante salió de allí. Amando, ¿qué está sucediendo con la guerra civil? Yo no viví la transición. Todos los que vivisteis aquella época, o al menos la mayoría de los que yo hablo, me dicen que se hizo borrón y cuenta nueva, había criminales en un bando, en el otro también. España decidió poner punto y final a la dictadura de Franco, vino la democracia, y en los años 80 no se hablaba. Esto no era objeto de debate en las tertulias de los periodistas. Ha renacido ahora, sí, hemos retrocedido. Tú lo sitúas en Zapatero como el gran culpable de haber recuperado esos odios. Fue el momento de Zapatero de recuperar eso el odio y los buenos y los malos. En la memoria histórica, en ningún país del mundo tiene una ley que diga esto es lo que realmente sucedió, es decir, por ley. Y lo otro hay que olvidarlo porque son malos, y bueno, había malos en los dos lados, y yo resaltaría lo contrario, hubo buenos en los dos lados. Eso es. Claro que hubo criminales en los dos lados, pero ¿por qué fijarse en los criminales? Realmente hubo grandes españoles en los dos lados, en la guerra civil, no cabe la menor duda, y fue una auténtica guerra civil. Amando, más allá de lo que ocurra el 28 de abril, esto es cortoplacismo en política, tú como intelectual que eres, ¿hacia dónde va España? Esto vale mucho dinero, ¿eh? Es una pregunta muy difícil. Pues mira, fíjate, a pesar de todo, yo soy optimista porque, a pesar de la memoria histórica, la sociedad española está muy viva y es muy sana y muy auténtica y de verdad, frente a otras naciones más decadentes en Europa, es una nación muy viva en este momento. ¿Qué es lo que recogemos, por ejemplo? Pues ahí, pero es que aquí tenemos tantos complejos. Bueno, ahora se va a celebrar la primera circunnavegación del mundo, que los ingleses lo conmemoran con el capitán Cook en 1700 y pico. Bueno, 200 años antes aquí la hizo Magallanes y luego Elcano. Se dirá, pero Magallanes era portugués, claro. Y ahora se va a celebrar una celebración conjunta entre Portugal y España. Hombre, yo soy muy iberista, a mí me encantaría la unión de España y Portugal, pero justamente en la Vuelta al Mundo el rey de Portugal dijo que él no la hacía. Y Magallanes se vino a Valladolid a ver a Carlos I y le convenció, y a unos vascos, Elcano y otros que tenían barcos, porque si no es por los barcos de Elcano y estos, pues no se hace la Vuelta al Mundo. Creo, Amando, ahora lo vamos a emitir, unas declaraciones de Carmen Calvo, de la vicepresidenta, que se sentaba en una mesa con un historiador para precisamente quitar méritos a esa proeza española, borrar todo rastro de España en esa proeza, en esa Vuelta al Mundo. En unos instantes vamos a tener esas declaraciones de Carmen Calvo, hablando de Castilla, de Portugal, pero que España, como no existía, según la señora vicepresidenta, pues que no se puede hablar como proeza española. Entusiasta ella y entusiasta el historiador. Vamos a ver. Se trata, como decía el ministro, de darnos todo el tiempo necesario para recordar al mundo, en algunos casos seguramente será para informar de nuevas, de una gesta claramente ibérica, del esfuerzo europeo por las nacionalidades de todos y cada uno de los 239 que salen en las 5 naves,
a una actitud abierta y de grupo, valiente y curiosa para descubrirnos a nosotros mismos, para cubrir por primera vez una mirada que abarcara absolutamente todo lo que somos y significamos como planeta. Y esta es una gesta y una información, para algunos de nuevas, como decía, importante y necesaria en este tiempo de globalización constante, de necesidad acuciante, de esforzarnos todos en la misma dirección para sacar adelante una humanidad que cada día está más estrechamente convocada a trabajar por su existencia en un planeta al que le debemos, para justicia de las generaciones futuras, la sostenibilidad en el mismo. Bueno, Rastro Español, nada de nada. Lamentable. Esta señora será vicepresidenta, pero es una analfabeta, vamos. Si hay una gesta que no es ibérica, es esta, repito, porque Magallanes, que es portugués, a mí se cambió el nombre. Era Ferdinand de Magallanes y se cambió a Fernando de Magallanes, como está en su testamento. Es decir, que renegó de su lusismo y se pasó a... se hizo más español que nadie, porque aquí le apoyaron y le hicieron... el proyecto fue de Carlos V, vamos, fue un proyecto del rey ya de España, porque todavía los reyes católicos se podría decir que eran reyes de Castilla y Aragón, ¿no? Pero ya Carlos I, que es ya emperador, es emperador del imperio y desde luego rey de España, y le encarga esta gesta, como dice esta señora, que iban portugueses, aparte de Fernando Magallanes, porque entonces era muy corriente que los marineros y los técnicos fueran de distintos países. Había italianos, había de distintas nacionalidades, predominaban naturalmente los castellanos y los vascos, había muchos vascos. Mando, ¿lo de Carmen Calvo es analfabetismo o es que de verdad hay un plan para tratar de borrar la historia española o reescribirla? Sí. Y avergonzarse de episodios que en cualquier otro sitio sería motivo de absoluto orgullo. Son los complejos. Si en las escuelas de Inglaterra se han enseñado durante mucho tiempo que el primero que dio la vuelta al mundo fue el Capitán Cook. Claro, porque tienes razón una cosa, salió el Capitán Cook y volvió el Capitán Cook. Y aquí Magallanes murió en la travesía, pero el Cano volvió con la Nueva Victoria, que además era suya. Cedió él, ¿no? Los vascos eran los grandes navegantes entonces, no solamente en esta expedición, sino la de Filipinas, la de... En fin, había vascos siempre que el dominio del mar lo tenían los vascos. Desde siempre se habían dedicado a la pesca de altura y desgraciadamente los vascos tampoco van a estar demasiado orgullosos del Cano, ¿no? Había, me parece, un monumento en San Sebastián que lo quitaron al Cano, ¿no? En fin, es que es algo lamentable. Yo no sé por qué tenemos este complejo de las glorias patrias, ¿no? Eso fue una operación diseñada, además. Así como lo de Colón, no se sabía a dónde iba Colón y se encontró con América que no esperaban que iba a estar allí. O sea, siempre se puede decir que fue por casualidad, pero esto no fue por casualidad. Se empeñaron en ir a las Molucas, a las Islas de las Especies y volver por el otro lado y dar la vuelta al mundo para certificar que la Tierra era redonda. Tampoco se puede decir que es que creían los contemporáneos que era cuadrada o plana, no, ya sabían que era redonda. Lo que no sabían era el radio de la Tierra. Por eso la hazaña es inconmensurable, es decir, que el Pacífico no tenían ni idea de lo grande que iba a ser. Ya lo sospecharon cuando se iba viendo el contorno de América y decían, madre mía, si hay un continente entero aquí, luego si hay un mar al otro lado, esto empieza a ser más grande de lo que creíamos. Si Colón y estos de Magallanes llegan a saber el radio de la Tierra, no se atreven. A veces la ignorancia es buena, ¿sabes? Sin duda, sin duda. No se atreven. No coman los niños que le van a poner la vacuna, mejor engañarle porque si no, eso es mal asunto. A veces la ignorancia es buena y este es un caso, pero esa gesta fue española, castellana fundamentalmente, la verdad, porque Aragón tenía más la proyección mediterránea y todo eso,
y fue una gesta castellana, pero es la conquista de América la que es esencialmente castellana. Hasta el final, en el 18 ya entran los catalanes y ya es otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué avergonzarse de eso? ¿Y por qué no reconocer la realidad? Pues ahí está. Amando, antes de finalizar esta entrevista, que está siendo un verdadero placer, se lo preguntaba antes a Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué sucede en una democracia formal como la española, cuando todos los medios de comunicación y todos los grandes partidos están en lo mismo, están alineados en un discurso monocolor? Sí. Esto, luego hay distintos matices, pequeños matices en cuestiones económicas, pero las grandes cuestiones de pensamiento, desde el Partido Popular hasta casi Bildu, sí, porque hay una verdad oficial. Es prácticamente los mismos planteamientos. Fernando Paz decía que comparten una misma filosofía, desde Bildu hasta el Partido Popular. Sí, porque hay una verdad oficial, digamos, ¿no? De la que se sale Vox. ¿Y por qué hay que aceptar una verdad oficial? Pues hay que tener una opinión, no por ser distinta, sino por reconocer la realidad, ¿no? Y no cuesta mucho reconocer la realidad, pero hay un complejo. En las celebraciones va a ser terrible, porque ya estamos viendo con la de México, ¿no? O sea, en México pues, no se puede celebrar porque fueron a matar a indios. Caramba, la mayor parte de los mexicanos son mestizos, o sea que no mataron a muchos, y además todos mataban, los belgas en el Congo, sí, sí. los holandeses en Indonesia, en fin, pues, esa ha sido la historia de la proyección europea. Lo importante es lo que dejaban allí. En Indonesia pocas ciudades hay holandesas, y no sé, en el Congo belga hay pocas ciudades belgas, pero en toda América hay muchas ciudades españolas. España dejaba universidades e iglesias. Y, por ejemplo, se olvida que Cortés llevó la imprenta a México. En su primer viaje lleva la imprenta. La imprenta es como entonces las nuevas tecnologías. Acababa de ser descubierta. Muchas ciudades europeas no tenían imprenta todavía. Bueno, la mayor parte de las ciudades españolas no tenían imprenta. Era una cosa rara, nueva, en fin. Y se la lleva a México. Pero no como que la imprenta entonces era plomo, o sea que llevarse a lomos de mulo los tipos de la imprenta, pero eso no lo hacían fácilmente los ingleses o los holandeses cuando iban a conquistar África o a los otros territorios. Es decir, España tiene una universidad, tanto en Perú como en México, enseguida hay universidad. La colonización británica es muy distinta a la hispana, a la española. Bueno, los británicos tardaron mucho tiempo en exportar universidades y tenían buenas universidades, pero no las montan fácilmente en las colonias, ¿no? Y nosotros enseguida los montamos, de verdad, en las colonias. Pues hombre, hay que reconocer eso. Que fueron un poco bestias, pues sí, y también fueron bestias en la guerra civil, de los dos lados, todo hay que decirlo. O sea que, pero es mejor fijarse en las hazañas, en lo bueno, en lo que aportamos al mundo. Y la verdad es que podemos hacer muchas cosas España y Portugal juntos. La era de los descubrimientos lo hace España y Portugal. Y lo hace con un estilo muy distinto. Sí hay un estilo ibérico de conquista, pero específicamente la vuelta al mundo, los portugueses dijeron no la queremos hacer. O sea que si hay una hazaña de esas que no es conjunta con los portugueses, es la vuelta al mundo. La primera. La segunda es la del Capitán Cook. Amando de Miguel, sociólogo, ha sido un verdadero placer. Ojalá te podamos tener aquí en otras ocasiones en la Reacción Abierta de Intereconomía. Bueno, si no... Yo te invitaré. Pues yo vendré. Pues te lo van a agradecer nuestros espectadores. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Pepe García Saavedra, que está siguiendo el juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo contra los líderes golpistas. Lo vemos a la vuelta.